La mayoría de personas cree que el cerebro controla todo lo que pasa dentro de tu cuerpo, que cada decisión, cada señal, cada reacción viene de ahí arriba. Pero hay un órgano en tu cuerpo que lleva millones de años tomando decisiones por su cuenta, sin preguntarle nada al cerebro y sin necesitar permiso. Tu intestino no es un tubo pasivo que digiere lo que le mandas. Es un sistema nervioso completo con sus propias neuronas, sus propios circuitos y su propia organización. Y lo más sorprendente no es que exista, es que lleva toda tu vida funcionando así y nadie te lo había contado. En este video vas a entender 3 cosas que van a cambiar la forma en que ves tu propio cuerpo. Primero, cómo funciona exactamente el sistema nervioso de tu intestino y por qué los científicos lo llaman el segundo cerebro, pero no en sentido metafórico. Segundo, qué ocurre en el nervio vago, el cable de comunicación bidireccional entre intestino y cerebro, y quién manda realmente en esa conversación. Y tercero, por qué el 90% de tu serotonina, la molécula que asocias con la felicidad y el cerebro, se produce en tu intestino, no en tu cabeza. Imagina que contratas a un gestor para que administre un edificio enorme, le das las instrucciones, le explicas cómo funciona todo y te vas. Lo que esperas es que te llame cada vez que haya que tomar una decisión, que te pida permiso y que espere. Pero este gestor es tan competente que lleva años resolviendo el 95% de los problemas solo. Las averías, los suministros, los horarios, la temperatura de cada planta. Solo te llama cuando hay algo que realmente necesita tu atención, pues eso es exactamente lo que hace tu intestino con tu cerebro. El sistema nervioso entérico, ese es su nombre científico, está formado por entre 200 y 500 millones de neuronas distribuidas en las paredes de tu intestino. Para hacerte una idea, la médula espinal tiene unos 100 millones, pues tu intestino la supera. Estas neuronas forman 2 redes distintas que recorren toda la longitud del tubo digestivo. Una controla los movimientos del intestino, las contracciones que empujan el alimento hacia adelante, y la otra regula las secreciones, el flujo sanguíneo local y la respuesta inmune de la pared intestinal. Y las 2 redes trabajan coordinadas en tiempo real, sin enviar un solo mensaje al cerebro. Entonces, ¿cómo toma decisiones tu intestino exactamente? Todo empieza cuando el alimento entra en contacto con la pared intestinal. En ese momento, unas células especializadas llamadas células enterocromafines detectan la composición química de lo que acaba de llegar. Si hay azúcar, si hay grasa, si hay fibra, qué tipo de proteínas. En milisegundos, estas células liberan señales químicas que activan las neuronas del plexo entérico, el nombre técnico de esa red nerviosa interna. Y el intestino empieza a actuar. Ajusta la velocidad a la que mueve el contenido, regula cuántos jugos digestivos secreta, decide si aumenta el flujo sanguíneo local para absorber mejor los nutrientes y coordina la respuesta inmune si detecta algo que no debería estar ahí. Todo esto ocurre antes de que el cerebro haya procesado la primera señal. La Universidad de Melbourne publicó una investigación que describía este proceso como una toma de decisiones autónoma en tiempo real, el intestino evaluando y respondiendo a su entorno sin intermediarios. ¿Creías que el cerebro enviaba las instrucciones y el intestino simplemente las ejecutaba? Pues ocurre exactamente al revés la mayor parte del tiempo. Ahora bien, intestino y cerebro sí se comunican. En este momento es donde entra el nervio vago. Este nervio es el cable principal que conecta el cerebro con los órganos internos y durante décadas se asumió que la información viajaba en una dirección, del cerebro hacia abajo, dando órdenes. Pero la realidad es que es bidireccional, pero no a partes iguales. El 80% de las fibras del nervio vago van en dirección ascendente, del intestino hacia el cerebro. Solo el 20% bajan, lo que significa que tu intestino le envía 4 veces más información a tu cerebro de la que recibe. Tu intestino no está escuchando órdenes, está haciendo informes. Y entre esos informes hay uno que nadie espera: la serotonina. La serotonina es la molécula que asociamos con el bienestar, el buen humor, la estabilidad emocional, y todo el mundo asume que la produce el cerebro. El 90% de la serotonina de tu cuerpo se produce en el intestino, no en el cerebro, en las mismas células enterocromafines que detectan el alimento. Y gran parte de esa serotonina actúa localmente, regulando los movimientos intestinales, coordinando la digestión, sin llegar nunca al cerebro. Dicho de forma sencilla,
Tu intestino fabrica la mayoría de tu serotonina para usarla él mismo, como neurotransmisor propio en su propio sistema nervioso. ¿Y cuál es el error que comete casi todo el mundo cuando oye hablar del intestino como segundo cerebro? Se asume que la conexión intestino-cerebro es una autopista de doble sentido equilibrada, que el intestino influye en el cerebro y el cerebro influye en el intestino por igual. Y eso lleva a una conclusión incorrecta, que si tienes ansiedad o mal humor, el problema está arriba, en el cerebro, y que el intestino simplemente lo refleja. Pero la dirección real lo cambia todo. Si el 80% de la información viaja del intestino al cerebro, entonces el estado de tu intestino, la composición de tu microbiota, el nivel de inflamación en su pared, lo que estás digiriendo en este momento, está enviando señales constantes que influyen directamente en tu estado de ánimo, tu nivel de ansiedad y tu capacidad de concentración. No al revés. Un intestino con inflamación crónica de bajo grado, algo que ocurre sin síntomas evidentes durante años, puede estar enviando señales de alarma al cerebro de forma continua, y el cerebro las interpreta como amenaza, como estrés, como ansiedad sin causa aparente. El intestino no estaba reflejando el problema, era el origen de este. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer con esta información? Lo primero es entender que cuidar tu intestino no es solo una cuestión digestiva, es una cuestión neurológica. Cada cosa que afecta a la pared intestinal, lo que comes, cuánto duermes, el estrés mantenido, afecta directamente hasta la calidad de las señales que tu intestino envía al cerebro. Lo segundo es prestar atención a la fibra fermentable. Las bacterias de tu microbiota producen ácidos grasos de cadena corta al fermentar la fibra, y esos ácidos son el combustible principal de las células que recubren la pared intestinal. Sin fibra suficiente, esa pared se debilita, aumenta la permeabilidad y aumenta la inflamación, y el resultado llega al cerebro en forma de señal. Y lo tercero es no ignorar los síntomas digestivos crónicos. Un intestino irritable, una digestión lenta persistente, molestias sin causa clara. No son problemas menores o de confort, son señales de que el sistema nervioso entérico está operando en condiciones adversas. Una nota importante: si tienes síntomas digestivos crónicos, pérdida de peso sin causa, sangre en las deposiciones o cambios repentinos en el hábito intestinal, consulta siempre con un médico. El sistema nervioso entérico es fascinante, pero también puede enviar señales de patologías que requieren diagnóstico profesional. Hay algo que cambia cuando entiendes todo esto. Dejas de ver tu intestino como un sistema de fontanería que procesa lo que le mandas y empiezas a verlo como lo que es: un sistema nervioso completo con 500 millones de neuronas que lleva toda tu vida trabajando en paralelo con tu cerebro. Esa sensación que tienes en el estómago cuando algo no va bien, esa incomodidad digestiva que aparece en momentos de estrés, o esa conexión entre lo que comes y cómo te sientes horas después, no es imaginación, es tu segundo sistema nervioso hablando. Si delante de estas situaciones pensabas que a tu cuerpo le pasaba algo, no es así. Tu cuerpo está haciendo exactamente lo que lleva millones de años haciendo: procesar el mundo desde dentro con una inteligencia que no necesita que nadie le explique cómo funciona. Lo único que cambia ahora es que tú ya sabes que está ahí. Si este video te ha cambiado la forma de ver tu intestino, dale me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente. Hasta la próxima.